Continuando con nuestras intervenciones, damos el uso de la palabra al señor Héctor Horacio Murcia Cabra. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, él tiene una maestría en economía agrícola, es especialista en gestión y sistemas empresariales, tiene amplia experiencia nacional e internacional en la planeación de empresas, principalmente el sector agropecuario, por medio de la creatividad y la innovación, y en la dirección de programas de pregrado y posgrado en las instituciones educativas. Ha sido decano en 3 de ellas, una pública, la Universidad Nacional, y 2 privadas, Universidad de La Salle, Fundación Universitarias Sanitas. Bueno, vemos cómo el señor Héctor Hugo se convierte en un consultor especializado, no solo para el sector productivo, sino también para el sector académico, y por ende sus aportes son muy valiosos para nuestra mesa sectorial. El día de hoy le damos la bienvenida. Él nos va a hablar de agroindustria, administración y gestión empresarial para innovaciones en el sistema de la caña panelera. Bienvenido, señor Héctor Horacio. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Saludo muy cordial para todos los amigos del gremio panelero, agrónomos también y productores a quienes conozco desde hace mucho tiempo, y a los amigos del SENA. Yo trabajé en el SENA un tiempo ayudando a organizar la sección de dirección extractiva, en esa época uniendo la parte agropecuaria con el PPPR, que se llamaba Promoción Profesional Popular Rural. Entonces conozco mucho lo que se adelanta en estos campos. Voy a utilizar los 30 minutos que me decían los organizadores para exponerles unos temas que tienen que ver con esta parte de la administración y gestión empresarial para innovaciones. O sea, juntando mi experiencia a lo que ustedes manejan tan adecuadamente en cada uno de esos campos. La orientación y contenido de la presentación se basa en los siguientes aspectos. El concepto de administración que manejo todo el tiempo ha sido el de planeación de acciones que lleven al buen uso los recursos disponibles, tierra, trabajo, capital, y en las empresas todos los recursos que se encuentran para alcanzar los objetivos. Mientras que la gestión empresarial la veo más relacionada con la ejecución de estrategias. En el primer caso, administración, tema gerencial, y la gestión empresarial, la ejecución de estrategias. Entonces, para mi presentación voy a mirar primero los campos de acción en que se aplican estos conceptos en el caso del sistema de la caña panelera, en cuanto a personas y empresas vinculadas a esos campos de acción. Todo visto en contexto del sistema de la caña panelera, que anteriormente pues, se denominaba cadena productiva o cadena de valor. En color azul destaco también que vamos a referirnos también a cómo vemos el fortalecimiento empresarial hoy de fincas, o las que llaman UPAs, unidades productivas, y empresas del sistema panelero, y la relación con el fortalecimiento empresarial de unidades de transformación, como son los trapiches, las unidades de servicios y entidades de apoyo. Y todo esto orientado a lo que modernamente se habla como el tema de la innovación aplicada a estos sistemas. O sea, que los que he destacado aquí en color verde son los temas en que me dedicaré con mayor énfasis. O sea, el concepto de administración y gestión hacia el sistema y viendo las innovaciones. En esto estamos trabajando constantemente, ayudando a generar un contexto de lo que se llama gestión sistémica de la innovación. Entonces, los campos de acción en el sistema de la caña panelera para las innovaciones los vemos así, desde el centro de la figura, que es la persona, el ser humano. En el caso del sistema panelero, el censo de 2014 hablaba de casi 440.000 personas y miembros de familia que se ubican en fincas, en empresas, unidades productivas, 163.000 en 2014, rodeadas por organizaciones, entidades y empresas de apoyo, entre ellas el SENA y las entidades del sector crediticio y de otros ángulos, y todo enmarcado dentro del contexto de lo que se llama ahora el territorio. Estos son los campos de acción que, visto en un contexto de competitividad sistémica, tema que formuló Klaus César en Alemania en el 96 y que yo por esa época también manejaba aquí en Colombia,
decimos que va desde el sector micro, que es la eficiencia que se busca en las fincas o unidades productivas, rodeadas por lo meso, o sea, la región, lo macro, que es lo que tiene que ver con las políticas nacionales, y todo conduciendo a un nivel de eficacia. O sea, estamos yendo de la eficacia, o mejor dicho, de la eficiencia que se busca a nivel productivo hasta la eficacia, que es el logro de las metas y objetivos, o sea, las 4 M's clásicas de la competitividad sistémica, y que en el caso de la caña panelera hay que verlas realmente así, porque no es solamente, como ustedes saben, la finca la que hay que mirar, sino todo en su contexto. En este sentido, me refiero entonces, como dije al comienzo, al fortalecimiento empresarial de estas fincas y unidades productivas, inicialmente para ver innovaciones en unas metodologías que son ampliamente conocidas a nivel colombiano y de muchos países para este fortalecimiento. Una de la metodología Caribe, que hoy es creatividad aplicada a la renovación e innovación en las bases estratégicas. La diseñé hace mucho tiempo y ahora en el 2020 la relancé. Y todo esto está acompañado también de una herramienta sistematizada que nos ayuda a llevar el proceso pronta y ágilmente. En el caso del sistema de la caña panelera, me refiero a estos datos que nos muestra la UPRA, mejor dicho, en el caso de lo que es la cadena agroindustrial de la panela en Colombia. Realmente vemos que 99% de lo que ellos referían en el año 2023 son fincas menores de 25 hectáreas. Clasifican algunas como minifundistas, el 76%, el pequeño productor tradicional un 22%, y productores medianamente avanzados y grandes, mayores de 25 hectáreas, son una pequeña cantidad, o sea que nos metemos en un mundo en el cual hay gran cantidad de productores en pequeñas extensiones que requieren una gran cantidad de apoyo. Entonces, para ellos pensé, hace mucho tiempo, en el IICA Costa Rica, en 1975, el diseño de ver la finca como empresa. Aquí está el diseño del artículo que por esa época divulgábamos, en el cual decíamos que la finca se quiere que sea una unidad física, o sea que tiene producción, en lo económico que tenga utilidades, en lo social va dirigido a grupos de personas, como dijimos, en lo administrativo que se tomen adecuadas decisiones, y en lo jurídico o legal que tenga su papel dentro del marco legal, que tenga título de propiedad, que tenga todo eso definido para no caer en los niveles del precarismo que hablan en Centroamérica. No hacíamos tanto énfasis en esa época de la unidad ambiental tan de moda en la actualidad, tan necesaria de observar, y la misma unidad de información, que en esa época la mencionábamos y que hoy adquiere tanta trascendencia con el auge de la inteligencia artificial y otros de los campos en que se va uniendo toda esta modernización de las comunicaciones y de la información. Entonces, a esto le adicionamos hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben son 17, pero vinculamos los físicos y económicos con 5 de esos objetivos que se refieren a trabajo, industria, alianzas, desigualdades, producción y consumo, la unidad social con todo lo que tiene que ver con pobreza, hambre, salud, educación, género, energía, ciudades y paz, y la ambiental con el agua limpia y saneamiento, tan importante en la actualidad y siempre, acción por el clima y la vida submarina, con vida de ecosistemas terrestres. Entonces juntamos el criterio empresarial original con los ODS y nos da un interesante campo de acción para ir observando estas fincas que estábamos observando de nuestros productores de caña de azúcar y paneleros en su conjunto. Para esto, ¿cómo hacemos el trabajo? Ya en la parte operativa hacemos una orientación general del proceso en donde utilizamos el enfoque de sistemas para cada finca. Y el criterio holístico, la palabrita quiere decir verla como un todo. Es un conjunto de componentes que integran la finca, físicos, económicos, sociales, como dijimos. Y entonces empezamos inicialmente mirando la finca a través de información secundaria, un estado del arte, hacia los indicadores de cada uno de los componentes, lo que debería ser. Como cuando uno hace un examen de tipo médico y le dicen, usted debe tener tanto de colesterol, tanto de creatinina y de otros elementos, y entonces si diverge de ellos, está
enfermito o está bajo de consideración. Entonces hay que verlo. Entonces lo primero que hacemos es, para cada finca, vista la finca o UPA y el cultivo como sistemas, enfrascarnos en esos aspectos. Este es, por ejemplo, a grandes rasgos, el que sería un sistema de una finca o UPA, que tiene recursos humanos importantísimos, el RH de la organización, tan importante como el ser humano, como en todas las empresas, como lo acaban de decir los amigos del SENA, los recursos físicos que integran instalaciones, equipos y materiales, los económicos, ingresos y gastos, los administrativos, el saber tomar decisiones adecuadamente de planeación y organización, los ambientales que dijimos, y todo esto en una cerca, en un límite que nos difiere o nos separa de los aspectos externos, que son todo lo que tiene que ver con políticas de gobierno, con seguridad, con todo el funcionamiento del sector. Todo esto se junta y en unos pasos nos llevan a ver que primero hay que hacerle un diagnóstico a esas unidades productivas y llevar hacia un plan de desarrollo, que ustedes lo hablaban ahora muy bien en la parte del SENA, enseñar a las empresas a tener planes de desarrollo. Y de acuerdo a eso, hacer actividades y seguir con las labores de acompañamiento. Esas son las entradas del sistema, el proceso y las salidas, que son lo que se produce en caña, en todos los rubros que tenga agricultura y ganadería, si tiene proyectos de investigación, de fortalecimiento empresarial, nuevos proyectos de producción comercial y proyección hacia las áreas de influencia para elaborar y desarrollar ese programa de proyección. El famoso esquema que yo digo EPS, no como lo que tan criticado en la actualidad, sino E de entradas, P de proceso y S de salidas. Y lo mismo lo hacemos entonces para el sistema del cultivo de caña y azúcar. Sacan un oficinario, diferenciando pues, lógicamente que uno es el objetivo de azúcar y otro el de caña panelera, dependiendo de las variedades, como ustedes saben más que yo. Pero el sistema del cultivo de caña panelera, entonces vamos diferenciando, como dije yo, sus componentes en lo físico, vida útil, suelo, pH, altitud, temperatura, luminosidad, y vamos sacando los diversos indicadores que les dije anteriormente. Primero, lo que debería ser, y lo constataremos luego con lo que es. Y así vamos sacando entonces cada uno de los integrantes de físico, tecnológico, económico y social. Esta clasificación de sistemas la hicimos en una investigación también en la Universidad de La Salle hace algunos años para muchos cultivos y actividades ganaderas. Está disponible para ustedes en los repositorios institucionales. Se delinean los pasos, por ejemplo, vemos en las fincas de caña panelera que muchas llevan muchísimos años desde que se sembraron, solamente se van cortando para efectos de continuar con los procesos, pero son los mismos cultivos que probablemente vieron nuestros abuelos. Si pueden apagar el micrófono, por favor, ahí alguien. Apagar el micrófono para poder, para no desconcentrarnos. Entonces, en los pasos, como les dije, vemos cultivos que llevan muchísimo tiempo en la tierra. Y entonces uno señala ahí los pasos y por eso puede llegar a decir que tiene, por ejemplo, de 100 a 140 toneladas por hectárea con un rendimiento de 10.5 y 12.5. Pero el ideal es tener este sistema delineado, que ahora lo hacemos sistematizadamente, viendo también los aspectos institucionales, ambientales, administrativos y externos, como les dije, separando el límite de lo interno de la cerca para dentro de la finca, a de la cerca para afuera, en donde vemos todo lo que influye en comercialización, en la parte apoyo institucional, etcétera, etcétera. Entonces, en un método que, como les dije, diseñé Caribe, calidad total, originalmente reingeniería de bases estratégicas, y hoy ya con creatividad e innovación, vemos, como les dije, la finca como sistema y lo unimos con los componentes que ya los mencioné. Esto viene siendo como un resumen de lo que llevo expuesto. Entonces, comparo luego lo que veo en las fincas, comparamos lo que debería ser, que ya está colocado ahí en el sistema, frente a lo que es. Y esto nos da la facilidad de hacer rápidos diagnósticos. En el mes de noviembre, por ejemplo, hicimos 50 diagnósticos de fincas rápidamente, con toda la acción que nos facilitan ahora los avances modernos de esta sistematización. Entonces, así hacemos el famoso diagnóstico, el conocer ampliamente la empresa y
lo acompañamos entonces con las metodologías mencionadas. En el diagnóstico diferenciamos las debilidades, o sea, en la parte interna de la cerca para adentro, los puntos a mejorar y las fortalezas que tienen en gran cantidad nuestros productores. Y para afuera, como ustedes saben, van las oportunidades y las amenazas. Entonces hacemos una elaboración sistematizada del cuadro inicial de diagnóstico estratégico, o sea, una matriz DOFA, tan conocida hasta en nuestras escuelas primarias, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero que ahora yo la reforcé con una matriz SICREA Empresa, Sistema de Apoyo a la Creación y Gestión de Empresas. ¿Qué diferencia hay? Que en la SICREA Empresa además colocamos las acciones a realizar, los responsables de las acciones a realizar y otros ingredientes que complementan el DOFA, que nos muestra simplemente el esquema. De esta manera, aplicamos métodos integrados para identificar puntos de mejoramiento en la finca y en el cultivo. La etapa básica de diagnóstico, identificamos en esos puntos ya elementos básicos en dónde innovar o qué ir haciendo para innovar. Y más adelante describiré qué es lo que entendemos por innovación y priorizar esos puntos identificados en el diagnóstico. Como les digo, lo hacemos ahora muy ágilmente. Entonces, el método Caribe, por ejemplo, nos muestra evaluación de factores externos como estos que veíamos en la época de la pandemia, en algún lugar de Colombia, en Cartagena, por ejemplo, las oportunidades que habían, las amenazas. Sacamos un valor ponderado de lo externo para poder decir si el factor externo nos ayuda o no. Hacemos un diagnóstico también del sistema de comercialización, mercado, mercadeo, tan importante en la situación de la panela y de todo tipo de producto agropecuario. Lo hacemos así. Lo hacemos también pues, posteriormente en los aspectos internos. O sea, lo que estoy mostrando es que lo interno y lo externo y la comercialización lo mezclamos en un procedimiento sencillo y funcional para tratar de determinar qué condiciones se van caracterizando en cada finca. Y así sale un DOFA como este estilo. Por ejemplo, en una de las fincas visitadas recientemente, para identificar sus características empresariales, primero empezamos con sus debilidades. Muchos no tienen análisis de suelos, ni mucho menos un plan para su manejo en lo que llaman ahora agricultura regenerativa, por ejemplo, que está pegando tanto. No se conocen ampliamente aspectos agroecológicos de la producción, deficiencias en comercialización, no se controlan los costos del cultivo, ni aún en esas fincas de mayores de 25 hectáreas, preguntaba yo, manejan eso completamente, se les debe ayudar, y ahí estamos para hacerlo. No se prevé el relevo generacional, se quedaron solamente los adultos mayores en las fincas, los jóvenes salieron para otro lado. Falta desarrollar las funciones administrativas, procesos post cosecha, no conocen de variedades mejoradas, preguntan mucho, mientras que sí, lógicamente hay fortalezas. Se conoce por experiencia el proceso básico del cultivo, hay disposición a aprender, hay experiencia por muchos años en la producción, se están rangos ideales de la producción del cultivo y hay buen uso de insecticidas y fungicidas. Esto estamos hablando de cultivo, pero lo vemos también posteriormente en trapiches y demás elementos. Entonces aquí se colocan las oportunidades, que no las describo en función del tiempo, pero esto del apoyo institucional desde las humatas y el apoyo de las alcaldías y demás, y las amenazas, todo lo que se ve, incluyendo hasta los aspectos que tienen que ver con los precios del petróleo y demás. Y salen así las estrategias, que en síntesis decimos en estrategias, seguir promoviendo la producción de caña y de panela. Es importante, hay muchas fortalezas y oportunidades. Superando las debilidades con estas oportunidades, buscando cómo hacer estrategias de mejoramiento de la situación también nacional juntándonos todos para aprovechar lo que todos en comunidad podemos hacer, y estrategias que pudiéramos decir, una finca que está quebrada, que no tiene condiciones económicas y que además de eso, en las amenazas tiene violencia y demás, se podría decir, venda la finca, pero es lo que menos hago yo de recomendarle a un productor, porque ahí en la finca está su fortaleza y su acción. Entonces le digo, mejor no se deje vencer de las debilidades y amenazas y salga para adelante siempre. Entonces ese es el ejemplo de un DOFA. A partir de tener el DOFA, entonces les decimos a la gente, priorice sus debilidades y defina una tabla de acción. Y entonces para esto aplicamos ya herramientas de calidad total. Una que se llama diagrama de Pareto, ahora les muestro, o la espina de pescado, o el diagrama como, para priorizar. Entonces uno llega aquí, coloca las debilidades que previamente he identificado,
con el propio productor y su familia las jerarquiza, y así van saliendo casos como este, que es de la herramienta. Por ejemplo, muchos dijeron que el análisis de suelos era importante en esa finca, que no tiene control de producción, entonces un 33% de las debilidades eran suelos, el otro costos en la misma finca costos de producción. Tercero, el no conocer la variedad de cultivo de caña y el no tener un registro sanitario. Entonces esto se suma y se va colocando el diagrama, precisamente nos va señalando cuál es el orden de jerarquización. Si hubiera una sola debilidad que abarcara todo, por ejemplo, un 80%, la figura sería aquí de tipo plano, no aquí vertical como la del Giro de Italia, el premio de montaña ahora, sino esto es porque muchas de las debilidades no tienen una diferenciación mayor en su totalidad. Así lo hacemos y así va identificando el productor por dónde debe empezar a atender esas necesidades. Y luego se viene con elementos de programación, un cronograma sencillo, un marco lógico que lo usan mucho en el campo agropecuario, aquí en México y en países centroamericanos, y ya más avanzado que ya es sistematizado los de programación reticular, el PERT y el CPM. Entonces se hace una programación, pero también hacemos una matriz de evaluación de factores externos, aplicando el procedimiento de evaluación de factores externos a unidades productivas, de transformación y de servicios. Eso se hace también con comercialización. Entonces veamos cómo trabaja esto aquí. Por ejemplo, en una región, esto es de las visitadas ahora, cuenta con buen orden público en la zona. Primero se colocan las oportunidades. Cuenta con buenos servicios educativos. Dice que sí tiene buenas vías de comunicación. Cuenta con, bueno, y se van colocando y se van ponderando cada uno de estos hasta 100. ¿Cuál es el que le tiene mayor importancia para su desarrollo? Abajo se colocan los negativos, las amenazas. Luego, de acuerdo a esos porcentajes, se ve cómo se califica cada uno. Por ejemplo, si tiene buen orden público en la zona, ¿cómo nos preparamos para eso? De 1 a 5. Entonces la persona dice, pues yo me pongo con 3 porque no estoy preparado para aprovechar eso. Y así sucesivamente va colocando, se multiplica lo ponderado por la calificación, sale un valor total que sumamos esos valores y llegamos a una evaluación total de que dice 2.6. Quienes trabajan en planeación estratégica dicen que 2.5 debe ser el valor. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que si sale un valor más alto de lo que está colocado aquí como elemento de referencia, la zona tiene buenas condiciones para hacer actividad agropecuaria. Si fuera lo contrario, es negativo, como se presentaba en condiciones de no contar con buena seguridad, ni tener buen acceso a tecnologías, ni contar con apoyo institucional. Así lo hacemos y vemos que las personas van identificando que en su sistema hay cosas que influyen, además de saber producir la cañita y sacar la panela. Este procedimiento se aplica a todos los casos analizados, unidades productivas, de transformación, de servicios, con lo cual se facilitan los planes de apoyo. Esto, por ejemplo, nos contratan entidades que quieren apoyar a los productores, pero dicen, ¿en qué los apoyamos? Le decimos, mire, en esto, estos son procesos que ustedes pueden ayudarle, o apoye a las sumatas para que los hagan, o apoye al SENA, o apoye a las personas en esta forma porque se van caracterizando las circunstancias. Hay una pregunta que por límite de tiempo la quité, pero ¿es productiva y rentable la cadena de caña panelera? Es una inquietud que no la podemos responder en forma categórica, pero todos nuestros productores se enfrentan a esa inquietud todos los días. ¿Cubro con los precios que me dan los costos de producción que tengo? En algunos lugares dicen que no. En otros, ahí estoy viendo en la cadena, en el chat que me invita el amigo Hugo Reinel constantemente a mirar cómo están todo el día sacando los precios en billetas, los precios en todo lado. O sea, es una preocupación constante que debe darse y se encuentran interesantes evidencias que vale la pena estudiar en forma periódica e integral. Tengo respuestas para algunas de las situaciones, pero es algo que a todos nos atañe. Por consiguiente, el proceso debe ir acompañado de análisis financieros completos a corto y largo plazo que no tienen, desgraciadamente, desafortunadamente, no solo nuestros productores de caña, sino muchos en el país. Yo decía cuando fui decano de Administración de Empresas Agropecuarias en La Salle, que mal contadas hay 3 millones de fincas en Colombia y que me muestren que siquiera el 1%, o sea, 30.000, se manejan como empresas y llevan todas estas cosas.
realmente no se da y es donde la administración debe tener mucha trascendencia e importancia. Ya salgo de las fincas y me meto a los casos de trapiches en función del tiempo, organizaciones de transformación. Con Hugo Reinel trabajamos mucho esto, pero veamos que trapiches, ¿qué dice la ONF Andina en 2017? Que hay más de 21.000 trapiches en el país, pero 9.000 de estos son de las pequeñas unidades de autoconsumo, de manera que la producción que da a los mercados se procesa en cerca de 13.000 trapiches, que operan muy pocas horas al año, en algunos casos son ineficientes, costosos y hacen difícil el proceso. Y entonces en trapiches comunales, esto entonces lo veíamos con el señor presidente Reinel, pero lo caracterizamos en uno de los trapiches visitados recientemente. ¿Cuáles son sus debilidades? No conocen otras tecnologías y trapiches, no tienen sistematizada la información física, no están afiliados en algunos casos al INVIMA, no cuentan con crédito ni aprovechan el disponible, no tienen oficina ni punto físico. El gerente trabaja ahí en medio de toda la caña que se va moliendo. No tiene proyectos de desarrollo, falta una estructura administrativa. Aquí hay mucho que ayudarle a nuestros trapiches, muchísimo. Y nos ofrecemos para seguir colaborando. Y sobre todo que los que ya tienen un proceso bien desarrollado, que le apoyen también a sus colegas de producción. Esto entonces nos dice que hay muchas debilidades que caracterizar y que observar en esos trapiches que a veces se unen con lo que se llaman las asociaciones de productores. Más los veíamos en otros cultivos como el frijol, pero hay asociaciones de productores también que requieren de esa situación. Y ya finalmente me refiero a los métodos prácticos de innovación empresarial. En esto de innovación empresarial, en mis clases, en mis conferencias y todo eso, diferencio las del enfoque holístico que van para todo el sistema, las de mercadotecnia que se requieren para los procesos de comercialización, las organizacionales, como dijimos, administración adecuada de todos los recursos humanos, las tecnológicas, las sociales. Ahora se habla de innovaciones de valor, que es buscando nuevos clientes diferentes a los actuales, lo cual hacen también los productores de panela, mandando sus productos ya diferenciados hacia mercados en el exterior. Son innovaciones de valor. Y eso alrededor de unos manuales tradicionales de la innovación. Entonces veamos ejemplos de innovación en los casos analizados. En el sistema empresarial, en las entradas vemos que hay que meterle duro a los análisis de suelos. Vimos una mata en las regiones visitadas que lo trabaja, pero también esos son a corto plazo, variaciones de la situación actual, pero radicales si nos atrevemos a ver la introducción de variedades mejoradas, que eso toma su tiempo, pero eso realmente cambiaría muchas de las estructuras tradicionales y clásicas que se llevan ahora. En los procesos se trabaja desde la preparación del terreno hasta la cosecha. También pueden presentarse innovaciones incrementales y radicales, puntos de acción de mejoramiento para los cultivos de caña panelera, desde, les dije, preparación terreno, siembras, labores culturales, riego, cosecha y poscosecha. Y en transformación, actividades de molienda y demás actividades hasta lograr la panela. Entonces, hay innovaciones que hay que incluir ahí. Y en los productos y salidas, caso de los subproductos de la panela. En Fedepanela, por ejemplo, hacen un trabajo valiosísimo. Conocimos al doctor Cristian Marín y al doctor Mayorga, y vemos cómo ellos trabajan eficientemente para ayudar a los productores en esto, en salir con su panela hacia otros ámbitos de acción. En las organizacionales hay que hacer mejoras administrativas, incorporando todas las innovaciones que tenemos en la administración. Para las asociaciones de productores, los trapiches, mediante métodos de fortalecimiento empresarial, tecnológicas, todas las tecnologías que manejan personas como Reinel, que los asesora ahí desde cambiar un tornillo hasta cambiar la hornilla y todo lo que tiene que ver con la parte productiva. Hay que hacer mejoramientos tecnológicos que vienen con las innovaciones actuales y generales. También se ven innovaciones sociales, como en la gestión de los recursos humanos, entender que esas son empresas agropecuarias que ameritan un tratamiento específico con responsabilidad social empresarial. En la parte ya de valor, dijimos la del Océano Azul, buscando nuevas poblaciones, objetivos y nichos de mercado, como se aprecian los esfuerzos que dijimos de productores paneleros por llegar a otros lugares. Y en mercadotecnia,
mucho por hacer en oferta, demanda, precios, competencia, mejorar los sistemas de comercialización. Eso es toda una actividad que requiere de muchas posibilidades de acción de parte nuestra. Entonces, síntesis de cambios creativos e innovadores. Repito, síntesis de cambios creativos e innovadores. Lo señalo aquí en este cuadrito que voy mirando paso a paso. Por ejemplo, en pensamiento sistémico y enfoque holístico con objetivos de desarrollo sostenible en lo físico, desde las personas. Actualmente se habla de biotecnología en salud, desarrollo mental, en las fincas y empresas, la agricultura de precisión, georreferenciación con drones y satélites, manejo de acuerdo con Pacto Verde, métodos electrostáticos de polinización y otros aspectos físicos como esto de la agricultura regenerativa y todo lo que ustedes, los técnicos tan valiosos que se tienen, aquí me acuerdo de los de Cundinamarca con su manual de caña panelera, con todo lo que han hecho ahí, tienen una buena referencia de lo que hay que mejorar. En lo económico y financiero, ya no nos concretamos solo ingresos y gastos, sino que hay que mirar la bioeconomía, que trabaja en relación con lo que tiene que ver con la reducción del uso de recursos fósiles, y la circular, con todo lo de reciclaje y demás. Se trabaja todos los días en eso. Aspectos sociales, mejorar lo que tiene que ver con recursos y talento humano, análisis y comportamiento de las organizaciones, los aspectos ambientales, se habla de las COP famosas, las conferencias, como va a haber una en Cali en octubre, de todo lo que son recursos en general y todo lo que contribuya a que en el 2050, ustedes van a estar ahí, probablemente yo no estaré porque será mucho tiempo a partir de ahora, pero van a ver si es cierto eso de que se habla de carbono neutralidad y hasta dónde llegan esos cambios que se quieren hacer. Y más en la información con la inteligencia artificial, las industrias 4.0, las 5.0, todo lo que nos está abarcando que dicen, ¿será que reemplazará por completo a nuestros productores? No lo creo. Y aspectos administrativos, mejorar en la gestión administrativa y empresarial en su conjunto. Aspectos legales, nuestros abogados saben que todos los días está cambiando esa orientación de sus marcos originales, y en los aspectos externos, incorporar tecnologías que nos induzcan a analizar completamente nuestra empresa para llegar a tener eficientes desarrollos como seres humanos, miembros de familia, empresas, hacia el logro de la eficacia integral. Esto, ¿cómo proceder para hacerlo? Es lo que recomiendo a las empresas que nos llaman. ¿Cómo proceder para hacerlo? La forma de acción es que establezcan ustedes programas de apoyo a la innovación empresarial sostenible. En algunas empresas y gremios lo hay. Reforcémoslos. Programas de apoyo que vean todo eso que dijimos. Atender todo con base en la presentación de proyectos o perfiles de proyecto en que vayan con análisis financieros, económicos, toda la factibilidad. Y resumo aquí, por ejemplo, cómo se hace con un Canvas o Lean Canvas. ¿Qué es esto del Canvas o Lean Canvas? Canvas quiere decir un lienzo. Esto lo diseñó Alexander Osterwalder, técnico suizo, para su tesis de grado de doctorado, donde señaló las 9 casillas. En el centro se coloca la nueva propuesta de valor, la caña, o mejor dicho, la panela nueva, el producto X nuevo. Al lado derecho, la parte de comercialización, clientes, canales, segmentos. Al lado izquierdo, los socios clave, actividades clave y recursos. Y en el fondo, los costos e ingresos. Esto es como un resumen de lo que se quiere hacer para mejorar la actividad panelera como modelo de negocio. Esto lo mejoró Ash Maurilla en Estados Unidos, colocando aquí el problema, la solución, las métricas clave, o sea, los indicadores y la ventaja especial. Únicamente cambió esos 4 elementos y aquí lo veo con un ejemplito que le pregunté a Hugo Reynés que me ayudara a hacerlo. Entonces, las innovaciones que se pueden presentar en un trapiche panelero de tipo comunal. Propuesta de valor, incrementar la oferta de panela en diversas presentaciones, mejorando todos los puntos que dijimos. La ventaja especial, en la parte comercial, se disfruta de una experiencia diferente en el consumo de panela obtenida. Los canales, ver todo desde producción hasta entrega en domicilios. Los clientes que consumen panela a nivel nacional. Esto a partir de los problemas. Los problemas es las pérdidas en la producción o no utilización adecuada de los terrenos, como dijimos, de los trapiches, de las condiciones. Las soluciones, hoy con toda esa técnica que manejan ustedes tan adecuadamente y con el apoyo de plataformas virtuales,
llegar a unos indicadores claves que nos muestren que aumentan el número de clientes beneficiados con relación a los que habría que atender. ¿Y cuánto cuesta eso? Colocarle el costo del valor total del proyecto de cambio y la fuente de ingreso que se espera obtener para mejorar. Tipos de proyectos a apoyar de acuerdo con las innovaciones identificadas y con la coordinación respectiva. Y así, haciéndole honor a mis amigos del SENA, todo esto tiene que ser apoyado con programas de capacitación. Yo creo en la capacitación y en la asesoría, que en este caso se enfatiza en temas relacionados con administración y gestión de innovaciones en los diversos campos de acción y con estrategias educativas diferenciales. Entonces tenemos desde los libros académicos, desde las herramientas, procesos de enseñanza en canal de YouTube también. Aquí me despido precisamente en los 32 minutos me gasté para indicarles que estamos a la orden en estas direcciones, en un blog también disponible, abierto, gratuito y disponible, y un canal de YouTube con facilidades para todas las personas que lo quieran utilizar. Esto como queda, pues ustedes lo podrán copiar más ampliamente después. Muchísimas gracias y si tienen inquietudes, con mucho gusto las atiendo. Bueno, agradecemos de antemano a nuestro consultor especializado y pasamos a nuestra ronda de preguntas. Dejo de compartir, ¿no? Sí, señor, por favor. Recordamos el Listo. diligenciamiento de la asistencia para los participantes. En el chat encuentran el respectivo link. Por favor, lo volvemos a compartir, Miguel. Y le damos el uso de la palabra a Denis Martínez, quien tiene la manito levantada. Gracias. Muchísimas gracias, muy gentil por la intervención. Bueno, doctor Héctor Horacio Murcia Cabra, supremamente importante todo lo que acaba de acotar en sus presentaciones, el DOFA, el Canvas, es espectacular para cualquier empresario en Colombia hoy en día. Bueno, ¿qué he visto en los cultivos? En los cultivos, pues obviamente falta todo lo que usted manifestó dentro de los mismos, obviamente los negativos, pero también tenemos todos esos qualifiers positivos artesanales naturales que hoy el mundo requiere en temas ambientales. Claro, estamos obviamente a miras del COP16 en octubre 21 a noviembre, que relativamente ojalá podamos participar en estos eventos que son especialmente importantes para Colombia y Latinoamérica o América Latina, con el fin de intervenir en el tema del cambio climático y apoyar todo este tipo de gestiones por medio de las tecnologías 4.0 y 5.0. ¿Cuál es la pregunta? Ya que hay un análisis tan maravilloso que usted tiene en este momento, por lo menos en sus manos, que hay un déficit especialmente en comunicaciones. Déficit, claro, llega exclusivamente a algunas veredas, ¿sí? Por lo menos un ejemplo, hay una vereda especialmente en Buenavista, Boyacá, que tiene 23 veredas de las cuales su comunicación es totalmente deficitaria, no llega la señal allí, en algunas oportunidades se va la energía y obviamente quisiéramos avanzar en esa parte tecnológica. Los celulares no están actualizados para tener una tecnología 5.0 o una 5G. Quisiera saber si por medio de todos estos análisis que usted grandiosamente ha hecho, digamos, se ha podido contactar o coadyuvar estos temas de tecnología con algunos sectores o políticas, digamos, que tengamos en la parte del gobierno actuales que se hayan podido promover para satisfacer este déficit en esas veredas. O sea, ¿cómo pueden estas personas entrar a tener un apoyo genuino del gobierno o de la gran mayoría de empresas privadas o públicas en temas de comunicaciones para mejorar esa tecnología, por lo menos tomar esas clases virtuales que necesitamos tanto en los trapiches y en el tema agrario panelero? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy, muy amable. Inicialmente, pues esto lo vinculamos con los métodos de extensión. Realizamos un congreso internacional, colaboramos en un congreso internacional sobre extensión rural que se hizo en la
Universidad de La Salle y presenté esto que se llama método de extensión con base en gestión rural. Tenemos que hacer entender a los extensionistas, a todos los técnicos, que se está saliendo de la tecnología tradicional, que era por tecnología, por producto, por el enfoque general que se maneja, para meterse en este criterio holístico también. Entonces, hablábamos de que hay que intervenir también, ayudarle a las sumatas y a los organismos de apoyo, entre los cuales, pues, lógicamente, no sé cómo contribuye el SENA también, pero todas las entidades para darles estas metodologías en forma sencilla, funcional, y para que se pase de un concepto de asistencia técnica tradicional, que la asistencia técnica era monolítica, para que se pase a un sistema más bien de doble vía, en donde se aprenda del productor, como se hace muy bien en los criterios de trabajo de capacitación, se vaya y el productor y el otro y el receptor sean personas que trabajan integradamente en eso. En lo que tú preguntas, pues ya estuve viendo que sí hay muchas fincas que tienen problemas de internet, pero todo el mundo tiene celulares ahora. Entonces hay que llegar, en este caso, a que nuestras metodologías y técnicas de enseñanza lleguen a los celulares también de la gente. Cuando yo estaba en Sutatenza, el municipio de Sutatensa, que fue uno de los municipios visitados recientemente, veía yo que ahí se hizo un trabajo grandísimo hace N años por el señor Salcedo, por ejemplo, con la acción cultural popular y la comunicación radiofónica. Todo el mundo es pendiente de las emisoras, cómo iban obteniendo informaciones constantemente. Digo yo, me pregunto, ¿no será posible llegar a un esquema parecido, pero ahora trabajando directamente hasta los celulares de la gente y lo que habrá por verse, porque esto en la inteligencia artificial está todos los días avanzando. Y más bien algún día dirán, en una época había técnicos que nos contaban cosas, mira, ahora la máquina nos lo va contando. Entonces tenemos que irnos preparando para eso. Entonces te digo que sí, que es factible hacerlo. Y de hecho, en programas internacionales de extensión vemos que en varios países lo aplican y ya se llega a una metodología interactiva en la cual esto se adelanta. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, yo soy profesor también, estaba en el caso de una universidad bogotana dando mis clases, entonces todas mis clases las daba acompañadas por videos con celular, videos por celular. Entonces, eso es lo que hay que ver mientras salgan otras opciones de acción que vamos observando en el auge de esta unidad de información. ¿Correcto? Doctor, muchas gracias. Muy gentil.